Hola, ¿qué tal? El día de hoy me corresponde hablarles sobre el quinto capítulo del libro Brady Emergency Care de la 12ª edición. En este caso hablaremos sobre lo que sería la anatomía y la fisiología. En cuanto a la tabla de contenido que podremos ver en este capítulo, se puede ver los que son los estándares, lo que serían las características de anatomía y fisiología, lo que comprende cada término, además de en cuanto a la competencia, sería aplicar el conocimiento fundamental a la anatomía y la función de todos los seres, de todos los sistemas humanos en práctica. Es decir, vamos a saber cómo aplicar los términos de anatomía y cómo funciona la fisiología y juntos complementarlos para dar un posible diagnóstico o dependiendo el ámbito en el que lo vamos a utilizar. En cuanto a los conceptos fundamentales, podremos utilizar lo que sería terminología médica, términos direccionales y términos posicionales que son de suma importancia dentro de nuestra área de estudio. En cuanto a los objetivos que vamos a verificar después de terminar este contenido, debemos ser capaces de 1. Definir términos clave introducidos en este capítulo. Por ejemplo, términos como términos anatómicos, direcciones, posiciones, músculos, diferentes tipos de términos. Describir la importancia del uso adecuado de la terminología médica, cuándo usarlo, cómo usarlo y cuándo no usarlo, que es primordialmente. Además de aplicar definiciones, lo que sería prefijos, sufijos y raíces comunes para determinar el significado de los términos médicos, es decir, hablar en jerga médica. Reconocer el significado de los acrónimos y abreviaturas que se utilizan comúnmente en cuanto a los servicios de emergencias médicas, cómo utilizarlos y cómo ponerlos en práctica en nuestra área de estudio. Dar ejemplos de cuándo es la mejor forma de utilizar un término médico y describirlo correctamente. Es decir, cuando estamos en un servicio de urgencias, ¿cómo vamos a saber identificar un término médico si no lo hemos aprendido? Bueno, en este capítulo vamos a tomarlo en cuenta. Utilizar términos anatómicos de posición, dirección para describir la ubicación de las estructuras corporales, que más adelante iremos desarrollando en cuanto a este capítulo. Vamos a entrar en contenido, en lo que sería la terminología médica. Los términos médicos se componen de palabras y estas palabras médicas pueden estar compuestas de raíces, prefijos, sufijos, con cada una con su propia definición. A veces las palabras médicas son compuestas formadas por dos o más palabras complejas. Las raíces son la base de la palabra y no se usan solas. Un ejemplo claro sería la palabra termómetro. La raíz sería metro, que proviene de la palabra griega metrón, que significa medida. El prefijo, que sería termo, viene de la palabra griega termos, que significa caliente o calor. Y el sufijo, que sería prácticamente lo mismo, que sería metro, que indica una herramienta de medición. En resumen, la palabra termómetro significa instrumento para medir el calor. Aquí podemos entrar en pantallazos de lo que significa raíz, prefijo, sufijo y cómo utilizarlo, y que más adelante incluso algunos se pueden repetir, pero que no significan exactamente lo mismo. Las abreviaciones y acrónimos pueden ser útiles al completar la documentación en la carrera. Un acrónimo es una abreviatura compuesta por iniciales que se pueden pronunciar como una palabra. Por ejemplo, para describir un paciente que tiene ICC, insuficiencia cardíaca congestiva, se aprenderá que la primera atención que se brinda a un paciente, en este caso sería el ABC, vía aérea, respiración y circulación. Esto ayudará a recordar las prioridades durante la evaluación primaria, que sería el ABC. Usar iniciales en lugar de palabras tiene sus desventajas y puede asegurarse que el acrónimo y la abreviatura se utilice sea de forma estándar y aceptable. Muchos servicios y regiones tienen políticas sobre el uso aceptable de estos términos. ¿Por qué tiene sus desventajas? Porque muchas veces estos acrónimos pueden verse iguales pero significar diferentes cosas. Lo que yo pienso no es lo mismo que piensa mi compañero o otra persona, y puede pensar que el acrónimo que yo estoy utilizando significa algo diferente para ellos. Por eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Por eso es importante que sean términos que sean de manera estándar, es decir, en general, y que sean aceptados. ¿Cuándo utilizar términos médicos y cuándo no?
Se debe evitar utilizar terminología médica compleja, jergas, abreviaturas o acrónimos al hablar con pacientes y familiares. Las jergas médicas se basan en cómo hablamos con personal de salud que entiende a lo que nos estamos refiriendo, pero muchas veces los familiares no entienden estos conceptos y al hablarles en esta jerga médica van a salir totalmente perdidos, no van a entender lo que estamos explicándoles y muchas veces se van a malinterpretar lo que estamos diciendo. Por eso es importante saber en qué momentos utilizarlo y en qué momentos no utilizarlo. Por ejemplo, si se le pregunta a un paciente si alguna vez ha tenido un infarto de miocardio, que sería un ataque cardíaco, no podrá dar la respuesta correcta si no está familiarizado con este término. Por último, resista la tentación de usar terminología médica compleja, incluso correctamente. Cuando un término sea simple y preciso, basta. Cualquier lenguaje médico, como cualquier otro, debe aplicarse de forma adecuada y práctica en cualquier situación. Si yo le digo a mi familiar o al familiar del paciente que estamos atendiendo, su familiar ha sufrido algún infarto al miocardio recientemente, no va a poder racionar lo que significa. Pero si utilizamos términos precisos, como por ejemplo su familiar ha estado hospitalizado recientemente por problemas cardíacos, ya podemos ir indagando más a fondo de lo que ha sufrido el paciente. En cuanto a la anatomía y fisiología, que son dos términos importantes en cuanto a nuestro servicio de salud, podemos decir que la anatomía es el estudio de las estructuras corporales. Lo que nos lleva a un conocimiento práctico de la anatomía nos ayudará a comprender la ubicación correcta de los órganos y sistemas orgánicos, así como el impacto de las lesiones externas en estos sistemas. En cuanto a la fisiología, es el estudio de las funciones corporales y nos dará una idea básica de cómo debería funcionar el cuerpo con normalidad. Comprender esto nos ayudará a identificar funciones anormales y predecir el impacto de las alteraciones en su funcionamiento normal. Es decir, la anatomía nos ubica y la fisiología nos enseña. En cuanto a la anatomía, nos puede decir el lugar, la posición correcto. Es preciso, la anatomía es precisa. En cuanto a la fisiología, puede darse la interpretación, más no cambiar su significado. Es decir, la fisiología nos dice cómo funcionan estos órganos, pero si nos ponemos a ver, ambas van de la mano. No se puede dar anatomía si no se da fisiología, y no se puede dar fisiología si no se da anatomía. En cuanto a los términos direccionales, es una referencia universal al hablar de la anatomía humana, lo que se denomina como posición anatómica. Para una comunicación clara entre profesionales de la salud debe existir una forma estandarizada, es decir, en general, al referirse a las partes del cuerpo y al describir enfermedades o lesiones. Todas las descripciones del cuerpo parten de la posición anatómica, que más adelante en una figura podemos apreciarla. La posición anatómica es la de una persona de pie, mirando enfrente, con las palmas de las manos, pero en esta forma, hacia adelante. Al describir las diferentes partes del cuerpo, utiliza la posición anatómica como referencia, incluso si el paciente no se encuentra en esta posición. Por ejemplo, la cara del paciente se denomina anterior, o sea, al frente, porque es anterior a la posición anatómica, incluso si el paciente se describe que está boca abajo. La importancia de referirse siempre a esta posición anatómica estandarizada radica en que todos los profesionales de la salud en todas partes utilizarán el mismo punto de partida anatómico al describir el cuerpo y comprenderán las referencias de los demás. Para la dirección y las relaciones espaciales dividimos el cuerpo en planos. Un plano es una superficie plana, como lo dice su nombre, como la que se formaría si se cortara directamente un maniquí de una tienda departamental a un cuerpo humano imaginario. Cortando de arriba abajo se podría cortar el cuerpo en mitades, ya sea derecha e izquierda, o en mitades frontal y posterior. Cortar el cuerpo por la mitad para crear dos mitades contiguas crearía planos sagitales y mediales. Dividir el cuerpo en dos mitades sería frontal o posterior, crearía planos frontales y coronales.
Finalmente, dividir el cuerpo en dos mitades, superior e inferior, crearía planos transversales u horizontales. Cabe destacar que si bien es importante comprender el significado de los términos que se refieren a los planos del cuerpo, estos no suelen usarse en las comunicaciones entre profesionales de salud. La línea media del cuerpo se crea dibujando una línea imaginaria por el centro del cuerpo, pasando entre los ojos y extendiéndose hasta el ombligo, es decir, directamente de aquí hasta el ombligo. Al cortar el cuerpo imaginario por la línea media se divide en dos mitades, derecha e izquierda. El término medial se refiere a una posición anatómica más cercana a la línea media, es decir, con relación a la posición anatómica. El término distal se refiere a una posición más alejada a la línea media, es decir, por ejemplo, las extremidades son distales. Por ejemplo, puedes decir el puente de la nariz está medial a los ojos y también se puede decir que un brazo tiene un lado medial que está cerca al cuerpo y un lado lateral que es la parte exterior del brazo alejada al cuerpo. El término lateral se refiere a una posición más alejada a la línea media. Por ejemplo, se diría el puente de la nariz está medial a los ojos. También se puede decir que un brazo tiene un lado medial cerca al cuerpo y un lado lateral. Y el término bilateral se refiere a ambos lados de cualquier cosa. Por ejemplo, en la imagen podemos ver la línea media, que sería esta línea de aquí, que parte desde la mitad de los ojos hasta el ombligo. Y se puede ver la parte craneal, caudal, por eso muchas veces se puede apreciar mejor en una imagen anatómica. La parte medial, que sería esta posición, la parte lateral, superficial, inferior, dorsal, palmar y todas estas. Tenemos algunos términos en cuanto a la anatomía que se puede decir, por ejemplo, dorsal, que se refiere a la parte posterior del cuerpo o al dorso de la mano o el pie. Su sinónimo sería posterior. El término ventral se refiere a la parte frontal del cuerpo, que sería un sinónimo de anterior. El término posterior es la parte posterior del cuerpo o la parte trasera del cuerpo. Anterior es la parte frontal del cuerpo o la parte anterior del cuerpo. La línea media axilar es una línea media trazada verticalmente desde la mitad de la axila hasta el ombligo. Y el término lateral es al costado alejándose de la línea media del cuerpo. Los términos superior e inferior se refieren a direcciones verticales o de arriba a abajo. Superior significa arriba, inferior significa abajo. Un ejemplo sería, la nariz está por encima de la boca. El mejor ejemplo que se puede explicar. Los términos proximal y distal son relativos. Proximal significa más cerca del torso, por ejemplo, el tronco, el cuerpo sin cabeza ni extremidades. Distal significa más lejos del torso, por ejemplo, piensa en el codo, que está próximo a la mano porque está más cerca del torso que de la mano. El codo también está distal al hombro, ya que está más lejos del torso que el hombro. Estos términos se utilizan habitualmente para describir ubicaciones en las extremidades. Al utilizar términos relativos como proximal y distal, es útil proporcionar un punto de referencia. Por ejemplo, se podría decir que una laceración está próxima al codo, siempre utilizando términos relativos. En este caso, el codo es el punto de referencia. Otros dos términos que a veces se escuchan son palmar, que se refiere a la palma de la mano, y plantar, que se refiere a la planta del pie. El abdomen se divide en 4 cuadrantes o lugares mediante trazo de líneas horizontales verticales a través del ombligo. Los cuadrantes abdominales se describen como cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Cabe recalcar que hay otros tipos de divisiones en cuanto a cuadrantes del abdomen. En este caso nos estamos llevando por los 4 cuadrantes. Abarcan, es como más en general, mientras que el otro tipo de cuadrante es más específico. En estos 4 cuadrantes podemos aprender sobre la localización de algunas vísceras que se encuentran dentro de estos cuadrantes. Es decir, si una persona sufre un accidente en el cuadrante superior izquierdo, podemos entender a qué órganos se está comprometiendo